a continuar con nuestro tema. Vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo de Génesis capítulo 2, versículos 4 al 7. Estamos estudiando el libro de Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis y estamos viendo, o vamos a ver hoy, que no había hombre para labrar la tierra. Eso es lo que estaremos viendo en esta mañana. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 4 al 7. Vamos a leer desde versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Versículo 6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Amén. Bien, mis hermanos, como podemos ver, vamos a estar viendo que no había hombre que labrara la tierra. En el capítulo 1 del libro de Génesis, que ya le estudiamos, observamos en primer lugar un panorama general de la creación. Dios está creando y se ve como centro de toda la creación a Dios. Desde el primer versículo vemos a Dios obrando en su creación. De una forma cronológica, Dios comienza su creación en Génesis 1. Digo cronológica porque era en base a un día, 2 días, había un orden establecido y cada día estaba compuesto por 24 horas. Un día tenía una tarde de 12 horas y una mañana de 12 horas. Entonces de esa manera se fue narrando todo el capítulo 1 de la creación. En el capítulo 2 de Génesis, Dios plantea una necesidad y luego suple con una respuesta. Es una forma de narración diferente. En el capítulo 2 vamos a encontrar que hay detalles, muchos detalles que no encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 2 encontramos que Dios crea al hombre a su imagen, pero no se da ningún tipo de detalle cómo fue esa creación. Aquí en el capítulo 2 nosotros veremos que Dios plantea una necesidad. No hay plantas, o no hay quien labre la tierra, no hay quien haga tal cosa, y luego Él suple esa necesidad. Moisés muestra a Dios estableciendo las bases de su creación y destacando en el capítulo 2 a Dios y al hombre como una criatura a su imagen y su representante en esta creación. Recordemos que Moisés es el escritor de Génesis, por lo tanto, él está desarrollando el libro de Génesis, colocando a Dios como el centro en el libro de Génesis,
Pero luego vamos a encontrar a partir del capítulo 2 que él coloca a un segundo personaje, a un segundo elemento importante del libro, y es al hombre, preparando así el ambiente para lo que va a acontecer luego en el capítulo 3, que es el cambio de estado, la condición del hombre, qué sucedió con el hombre. Entonces es una narración que va en progreso, va avanzando, convirtiendo Génesis 2 en una preparación para que se destaque ahora al hombre y cómo Dios establece una relación con el hombre. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2 de Génesis. Una hermosa relación entre Dios y el hombre, donde el hombre es creado a su imagen y donde Dios muestra que el hombre tiene necesidades y Dios suple esas necesidades. En Génesis capítulo 2. Vamos entonces a ver ese desarrollo de Génesis capítulo 2, versículo ahora 4. Dice el texto: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. La palabra orígenes allí es muy importante, es Toledot, en hebreo, Toledot. ¿Y por qué es importante? Porque Moisés realiza una división de 10 secciones o secciones, de 10 secciones en todo el libro. Usted sabe que el libro tiene 50 capítulos. Entonces Moisés lo divide en 10 partes grandes. Y esta es la primera parte en su división. Por eso esa palabra Toledot es importante. Vamos a encontrar más adelante que Moisés dice: este es el nacimiento, o estas son las generaciones. Y la palabra, vuelve a usarla, es Toledot. Estas son las generaciones de Abraham. Cuando usted ve que dice esto, a partir de allí, él empieza la historia de Abraham. Cuando ya llega a un punto donde termina con Abraham y ahora va a empezar con otro personaje, dándole importancia a ese personaje, por ejemplo en el caso de Jacob, estas son las generaciones de Jacob. Y de esa manera él establece divisiones, de tal forma que cuando él inicia, estas son las generaciones, ya usted puede pensar que va a iniciar una historia con un personaje nuevo, desarrollando su vida dentro del libro. Por lo tanto, vamos a tener 10 divisiones en el libro de Génesis, donde se repite la historia o el nacimiento o las generaciones, y utiliza siempre la misma palabra. Entonces, al iniciar con esta palabra, vamos a notar que va a comenzar a hablar sobre los orígenes, sobre los principios de toda la creación. Y él lo engloba en los cielos y la tierra. Estos son los principios de todo lo que hay en los cielos. Y ahí está hablando de forma general. Se está refiriendo a las estrellas, al sol, a la luna, a la división que hubo entre la tierra y la parte de arriba, el firmamento. Es decir, que él se refiere a muchas cosas. Cuando se refiere a la tierra, se refiere a todo lo que hay en la tierra, la parte seca, el agua, los animales, todo tipo de seres. Está englobando mucha información. Al decir fueron creados, nos da una exposición detallada de todo lo que Moisés recibió como inspiración de Dios. Todo lo que el ojo no sabe cómo fue creado, todo lo que el hombre no se imagina cómo se creó, Moisés lo detalla en este punto. Luego dice en el versículo 4, los orígenes de los cielos y de la tierra, de cómo fueron creados por el Señor Dios. En la Biblia Reina Valera nos dice
en el capítulo 2, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. En la Biblia Reina Valera dice Jehová Dios. Observen que hay dos palabras, dos nombres de Dios. Igualmente la Biblia de las Américas, que yo tengo aquí, dice el Señor Dios. ¿Cuál es el énfasis aquí? Aquí se nos está mostrando dos nombres de Dios. Uno, Jehová, que es el nombre propio de Dios. Recuerden que ese nombre se lo ha dado Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés le pregunta a Dios, tú me estás enviando a mi pueblo que está en Egipto, pero ¿qué le diré? ¿Quién me envió? Entonces el Señor le dice, Jehová. Recuérdese que el nombre Jehová en la Biblia Reina Valera es una traducción del hebreo. Una traducción del hebreo. La palabra allí es Yahweh. Ahora, esa palabra nunca es usada por el pueblo judío. Es un nombre propio de Dios y es un nombre santo. Por lo tanto, ese nombre los judíos no lo utilizan. ¿Qué otro nombre usan los judíos? En vez de usar la palabra Jehová o Yahweh, los judíos utilizan el nombre de Dios llamado Adonai. Adonai, que es el nombre que aquí se utiliza en la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas no utiliza el nombre Jehová por el mismo hecho de los judíos, para no usar el nombre propio de Dios. La Biblia de las Américas usa el nombre de Señor o Adonai. El nombre Señor es lo mismo que Adonai. ¿Qué significa ese nombre utilizado por Moisés aquí? Jehová o Yahweh. El existente o autoexistente o el eterno. Ese es el significado básico. El eterno. Cuando Moisés preguntó, el Señor en Éxodo capítulo 3, voy a leer brevemente allí. Éxodo capítulo 3. Versículo 14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el eterno, el autoexistente, me ha enviado a vosotros, el eterno. Ese es el nombre propio, un nombre que Dios mismo le entrega en las manos a Moisés para que lo lleve al pueblo de Dios. Y como decía, los judíos no utilizaban nunca este nombre, más bien usaban el nombre de Señor por un tema de respeto, de temor a Dios. Y es el término que usa también la Biblia de las Américas. Adonai, Señor. El segundo nombre que encontramos, volvamos otra vez a Génesis, capítulo 2, versículo 4. El Señor Dios. Dios allí es Elohim, que es el mismo nombre que hemos encontrado en el capítulo 1 de Génesis. Elohim, ese es un superlativo de Dios. Es decir, que allí es el ser supremo. Entonces, si uno une ambos nombres, verá que ahí dice el eterno, el supremo. El eterno, el supremo. Si uno pusiera un ejemplo nuestro, uno podría decir, por ejemplo, hablando de la presidenta,
En el caso de la señora Xiomara, la excelentísima Xiomara. Es un superlativo. A eso me refiero con el ejemplo. El superlativo es una forma de expresión que se puede utilizar en diferentes cosas o personas. Este superlativo, que en otro momento lo hemos hablado, pero lo voy a recordar por el tiempo en que ya lo utilizamos, la explicación, este superlativo también se utiliza en jueces, en hombres. Como dije, puse el ejemplo ahora, hasta en presidentes. Es un superlativo que se puede utilizar de una manera, y no es una forma irreverente de hablar, porque obviamente nadie es como Dios, pero es una forma. Por ejemplo, en las Escrituras Jesucristo preguntó que por qué el Señor decía a los hombres dioses. No sé si recuerdan ese texto donde las Escrituras llama a los hombres en uno de los salmos dioses. Eso no quiere decir que los hombres sean Dios, era utilizando el superlativo de Elohim, que también se utiliza en el uso de la palabra de ángeles. Al hablar de ángeles, también se utiliza ese superlativo, el ángel del Señor, el ángel reconociendo su superioridad. Ahora, este primer versículo nos enfoca que los orígenes de los cuales se va a hablar, creados por el Señor, el Eterno, por el autoexistente o Yahweh, el autoexistente, el Ser Supremo, que es lo que está diciendo el pasaje, nos va a mostrar, queridos hermanos, que este versículo da una introducción a las obras del Todopoderoso. Este versículo nos da una introducción al soberano y al eterno. Y pienso que Moisés en esta parte está haciendo una conexión con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que él fue a sacar de Egipto recibió el nombre que Moisés les entregó, el Eterno. Y él está haciendo una relación entre lo que fue creado y entre el Eterno, Yahweh, entre lo que fue creado y la persona misma de Dios. Dios ha llamado a su pueblo de Egipto y ese Dios es el creador, el ser supremo, y ese ser supremo es el eterno Jehová, el eterno Adonai, el Señor de los señores. Pienso que Moisés está uniendo aquí porque evidentemente en el capítulo número 1 Moisés no usa el nombre propio de Dios, siempre usa el superlativo, el ser supremo, el ser supremo. ¿Y quién es el ser supremo? Preguntará alguien, porque el ser supremo podría ser un rey, una persona, el supremo, el monarca de las naciones. Eso es un superlativo. Ahora Moisés aterriza esta idea explicando que él se refiere específicamente a aquel que los sacó de Egipto, a aquel que los rescató con su mano poderosa. Me parece que esa es la relación que él está trayendo aquí para cada uno de nosotros. Pasemos a los versículos entonces 5 y 6. Como decía, Moisés empieza a narrar en Génesis 2 de una forma diferente todo lo que fue creado. Él habla sobre necesidades. Había una necesidad y Dios suplió. Versículo 5, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvias sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra.
pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie. Observen aquí, amados hermanos, que la primera necesidad que Dios habla es que faltaba lluvia y faltaba el hombre. Recuérdense que aquí está utilizando la palabra Adán con M, que se refiere a toda la humanidad. No había humanidad. Dios no había creado a la humanidad en Adán y Eva. Por lo tanto, Él plantea la necesidad y luego suple la respuesta. Moisés muestra a Dios estableciendo las bases de la creación y destacando al hombre sobre las demás criaturas. Él no dice, faltaban animales o faltan caballos que se comen la hierba. No, falta un hombre que labre la tierra, que trabaje la tierra. En el versículo 5 se nos dice que no habían arbustos del campo porque faltaba el agua para dichos arbustos. Y esta es la primera necesidad que hay. La tierra por sí misma no podía producir plantas o árboles si Dios no le daba esa capacidad. Si Dios no la bendecía, como veíamos en Génesis capítulo 1, que Dios bendice la tierra, dándole la capacidad para producir hierba, para producir vegetación, para producir árboles. Me gustaría que no pensara, pero pastor, ya hablamos de Génesis capítulo 1 y se supone que ya hay vegetación. No, recuérdese que esta es otra narración. Génesis capítulo 2 es una narración paralela. Aunque yo vaya a Génesis capítulo 1 y diga algunas cosas, son dos formas de narraciones diferentes. Entonces, como no había lluvia, no había vegetación, no había árboles, plantas. ¿Qué necesitaba la tierra para que se produjeran plantas y vegetación? La intervención de Dios, hermanos. Es lo primero, es la intervención de Dios. Esa tierra era estéril, como decíamos al principio, cuando estudiamos el capítulo 1. Cuando Dios hizo así y movió el agua para un lado e hizo que la tierra subiera, esa tierra era estéril. Y Dios es el que le da la capacidad para que produzca. Es a partir de allí que ya la tierra comienza a trabajar. Pero notamos también, hermanos, en la parte B del versículo 5, que el Señor Dios no había enviado la lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrarla. El Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Era necesario que Dios estableciera ese ciclo de lluvia para que los árboles y la vegetación crecieran de manera libre con los elementos necesarios. ¿Qué hizo Dios en primera instancia? Según esta narración de Génesis capítulo 2, que la misma tierra desprendía un vapor y ese vapor entonces se condensaba y caía como en forma de rocío. Y eso es lo que vemos que aún permanece. Cuando usted sale de madrugada, no ha salido el sol, el cambio de temperatura, la temperatura que hay en el ambiente, más la temperatura de la tierra, hace que suba un vapor de la misma tierra. Ese vapor que sube es agua condensada, ¿verdad? El agua sube en forma de vapor y choca con la temperatura que hay y entonces hay un cambio químico en ella. Hay un cambio en ella y se queda como una pequeña neblina así muy bajita.
No es una neblina muy alta, en algunas ocasiones es abundante, pero en otras ocasiones tú ves en algunos campos, uno lo ve más en el campo, como esa neblina casi al nivel de la tierra. Y es hermoso verlo hasta que el sol sale. Cuando el sol sale, no es que desaparece o se daña, sino que se convierte en agua y cae sobre la tierra. Hay una transformación de esas gotas, perdón, de ese vapor, y se convierte en gotas. Y uno se acerca a la hierba y tranquilo, hágale así. Pase la mano y usted no va a tener vapor, va a tener agua. Y no llovió, y no ha llovido. ¿De dónde vino esa agua? Del mismo vapor de la tierra. Y eso usted lo puede ver por igual cuando usted toma una olla, un envase, lo pone con agua allí, usted lo tapa y cuando el agua comienza a calentarse, comienza ese vapor a subir y se queda en la misma tapa, el agua. Eso es lo que le llaman agua destilada. Esa agua que se convierte en vapor y luego sube. Y ella misma se condensa allí en la tapa. Y no fue que usted movió el envase y el agua se pegó de la tapa. Es el vapor que se transformó. Entonces, hermano, eso es un proceso que Dios estableció, como vemos en el versículo 5 y 6, y que aún permanece en la creación. Eso continuaría aún con la lluvia. Pero hasta ese momento no había lluvia. Vemos en la parte C del versículo 5, no había hombre sobre la tierra. En la parte C, una segunda razón de la falta de arbusto y la falta de las plantas, además de la falta de lluvia, era también la falta del hombre. Y quiero, amado hermano, antes de pasar al hombre, recordar lo siguiente. Un árbol, con todo lo que tiene, producción de frutos, la savia que elabora, un árbol necesita mucho más que simplemente el rocío. Un árbol necesita mucho más que simplemente esas pequeñas gotitas que quedan del vapor de la tierra. Por eso, posiblemente, al hablar aquí de las plantas, se está refiriendo mucho más a los árboles. Los árboles necesitan agua abundante, lluvia. Un árbol necesita mucho más que el simple rocío de la tierra. Tal vez las gramas aguanten un poquito con el rocío, pero un árbol necesita mucha más agua. Entonces, tiene lógica lo que dice el versículo 5 de que por causa de falta de lluvia no habían árboles creciendo abundantemente. Pero en la parte C dice que faltaba, además de la lluvia, otra cosa, la mano del hombre. El hombre faltaba. No había hombre que labrara la tierra. La palabra labrar es abad. La palabra labrar, traducida al español, es trabajar. No ha puesto el campo a producirse por medio del trabajo o de la labranza. Aquí la palabra hombre, como decía hace un momentito, es humanidad. Y Dios está mostrando que la falta de producción de alimentos es por la falta de la humanidad. Es por la falta de la humanidad. Dios muestra que la falta de producción de la tierra era porque no estaba la mano humana haciéndola producir para que ella diera frutos. Dos elementos faltaban. Faltaba la lluvia que riega toda la tierra y le da la abundante cantidad de agua que los árboles necesitan. Aquí en Juticalpa hay una característica, es que hay mucho tiempo de calor, es un largo tiempo. Y cuando en esos tiempos no hay mucha lluvia,
usted ve que los árboles se debilitan por la falta de agua. Muchos hacen hoyo en la tierra para sacar agua de la tierra y entonces regar las plantas, porque las plantas necesitan una mayor cantidad de agua. Ahora, la mano del hombre también hace que esa tierra produzca el alimento necesario y las plantas. Y amados hermanos, este versículo nos da un hermoso testimonio de la mente de Dios, porque en la estructura de toda la creación, Dios estableció también como parte de ese ciclo de la creación al hombre. Muchos piensan que el problema del mundo es el hombre. Dios dice no, sin el hombre no hay producción de alimentos. Muchos alimentos se reproducen es gracias al hombre, a que el hombre siembra, a que el hombre limpia la tierra y la prepara y la condiciona. Uno de los grandes problemas de las semillas cuando se siembran es que usted no la puede sembrar entre espinos o en pasto. Siembre semilla en un terreno lleno de hierba mala. ¿Qué va a crecer? Nada. No crece nada. ¿Qué necesita? Que el hombre venga, limpie todo eso y entonces el hombre siembre. Entonces, amados hermanos, Dios ha establecido que haya lluvia, que el hombre se involucre. Dios está estableciendo una transformación en lo que Él había creado. La naturaleza tenía que seguir transformándose. Y eso a través de la obra de Dios, al traer la lluvia, y a través de la mano del hombre, al preparar la tierra, al sembrarla. Y creo, amado hermano, ¿qué es lo que necesita el hombre? El hombre necesita tener control de la industrialización, que es lo que produce el abuso en la creación. El problema no es el hombre, sino la manera en la que el hombre está utilizando los recursos naturales y modificando, cambiando la naturaleza de los vegetales, de los alimentos, para que tengan una mejor calidad o un mejor tamaño. Ese es el problema, que hay que regularizar eso. Pero el problema no es el hombre. Muchas personas dicen, el problema es el hombre. Y por eso, en vez de enseñar, en vez de instruir, establecer leyes que protejan la misma naturaleza, lo que hacemos es que matamos al hombre. Matamos al hombre. Matamos al que trabaja la tierra. Matamos al que produce alimentos. Queridos hermanos, eso es un error. Más bien hay que controlar el uso de la tierra, controlar que si cortamos un árbol, sembremos 5. Porque obviamente nosotros tenemos que utilizar la madera, utilizar la tierra, pero tenemos que entender que al utilizarla tenemos que volver a sembrar. Ese es el orden que la sociedad necesita. Corté un árbol, sembré 5. Y me ocupo de que esos arbolitos tengan un tamaño y ya continúen en su crecimiento normal. Eso es lo que debemos de hacer para que nunca haya una deforestación, una destrucción del suelo. Entonces, amados hermanos, vemos ahí el versículo 5 y el versículo 6 que se entrelazan. Hay una necesidad. La tierra necesita la mano de Dios que envíe lluvia, que hasta ese momento no lo había hecho, y también necesita la mano del hombre que trabaje y produzca frutos. El versículo 7, vemos aquí en el versículo 7 la respuesta de Dios. Y hemos visto esta pequeña introducción para ver que Dios plantea un problema
Y él mismo da la respuesta, versículo 7. Entonces, esa palabra conecta la respuesta con el problema. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El problema de la falta de alimento se va a resolver. Entonces Dios forma al hombre. El problema de la necesidad que hay, Dios entonces la suple. Entonces Dios forma al hombre. Y observen que cuando Dios crea al hombre, el Ser Supremo, el Eterno, Adonai, el Señor, toma dos elementos básicos en la creación del hombre. La primera palabra para hablar de la formación del hombre es yazar. Ese es en el hebreo. Es decir, partiendo de una materia, Dios le da forma a esa materia. Partiendo de la tierra, partiendo de la arcilla, que la palabra tierra allí, o polvo, es uno de los elementos que Dios utilizó, la tierra. Dios da forma a la tierra, a la arcilla, y de allí toma como primer elemento del ser del hombre. El ser del hombre está formado en primer lugar por polvo, por tierra. Y en segundo lugar, dice que Dios sopló, napash. El Señor respiró en su nariz. Como cuando alguien se nos acerca mucho y sentimos la respiración de la otra persona encima de nosotros. Algo como medio incómodo, ¿verdad? El Señor le sopla en la nariz al hombre, que hasta el momento simplemente es una forma tomada de la tierra. Dios le respira en sus fosas nasales el aliento, el soplo de Dios. Y aquí le llama el soplo que da vida. Esa parte está en el versículo 7. Sopló en su nariz el soplo de vida. Dios respiró en su nariz. Se le pegó a la nariz del hombre, respiró en su nariz. ¿Qué le respiró? El soplo de vida, el aliento de vida, dándonos motivos bastante claros para nosotros mantener, dame el favor, Daniel, ayúdalo allí, para mantener nuestro corazón en humildad, porque si ciertamente hemos sido creados a imagen de Dios, no olvidemos que uno de nuestros elementos es la tierra, es la arcilla, es el polvo de la tierra. No olvidemos eso, para que mantengamos nuestro corazón de forma humilde. Pero en segundo lugar, cuando Dios toma el polvo y le da forma, cuando Dios le respira en la nariz su aliento de vida, ¿qué sucede con el hombre? Que el hombre ahora es un ser viviente. El hombre es un haya napés, un ser que está vivo, un alma viviente, sería la traducción correcta, un alma viviente. De esto recibimos dos bendiciones. El hombre fue dotado de un alma a través de la respiración de Dios, y esa alma viviente que el hombre recibió poseía la imagen de Dios, justicia, rectitud y santidad.
a lo que se anexa la inmortalidad. La inmortalidad que el hombre del hombre está en su alma. Entonces, amados hermanos, observen allí, ajá, justicia, rectitud y santidad. En estos dos elementos que componen al hombre, vemos la mortalidad del hombre en la tierra donde fue tomada, pero también vemos la inmortalidad del hombre en aquella respiración, en aquel aliento que el Señor sopló en su nariz. Allí vemos los dos elementos de la naturaleza del ser humano. El hombre es por un lado mortal, con un cuerpo mortal, tomado de la tierra, y el hombre posee una parte inmortal, que fue el soplo, el aliento de Dios. Entonces, hermanos, de esta manera, vamos a detenernos aquí, de esa manera podemos ver que Dios plantea una necesidad. No hay plantas, no hay árboles en la tierra, y esto es porque no hay lluvia. Se necesita más que un rocío, se necesita lluvia. Pero en segundo lugar, también se necesita la mano del hombre para que labre la tierra, para que trabaje. Entonces, versículos 6 y 7, versículo 7, entonces el Señor crea al hombre tomando del polvo, de la arcilla, y dándole forma a esa arcilla, y luego soplando en su nariz aliento de vida. De esa manera, hermanos, poseemos dos naturalezas. De ahí que la muerte es la separación entre el cuerpo, que es lo que representa la tierra, y el alma. Separación del cuerpo y el alma, lo que es la muerte. Cuando un hombre muere, ¿qué es lo que ha habido? Ha habido una separación de estos dos elementos con que Dios creó al hombre. El hombre, para vivir, necesita ambas cosas: un cuerpo y un alma. ¿En qué se convierte en él? En un ser viviente, en un alma viviente, alma que puede interactuar con todo lo creado. Es muy interesante porque los ángeles no poseen estas dos características, sino que básicamente poseen un cuerpo espiritual. Nosotros podemos interactuar con lo creado y podemos interactuar o tener una relación con Dios. Ambas cosas, por la manera en que Él nos ha diseñado. Vamos, hermanos, a concluir aquí. Que Dios nos permita poder mirar estas enseñanzas y ver que Dios suple la necesidad y el hombre es parte de la respuesta, no del problema, la respuesta a la necesidad en la creación. Padre, damos gracias por tu bondad y misericordia y te pedimos ahora que tú nos capacites para continuar creciendo en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, fortalécenos y danos, Señor, entendimiento de la hermosa creación que has hecho en medio nuestro y en nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén.